Bueno, en esta ocasión tenemos al profesor Jorge Aurelio Díaz, profesor de filosofía de la carrera de filosofía de la Universidad Nacional, y nos va a presentar una ponencia titulada Revelación y Moral. Entonces, con ustedes los dejo con el profesor Díaz. Muchas gracias. En primer lugar, voy a agradecer a los organizadores del curso por la invitación recibida para tomar parte en él. Y quiero también felicitarlos por la iniciativa que han tomado, porque considero que el hecho de que el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia hubiera tomado la decisión de organizar un curso de extensión sobre el tema de Dios transmite, a mi parecer, una doble señal que vale la pena resaltar. Por una parte, responde al creciente interés que desde finales del siglo pasado ha venido despertando en los medios académicos el fenómeno de la religión, luego de varias décadas de casi total silencio sobre el mismo. Como lo señala Enrique Romerales en la introducción a la compilación de lecturas sobre filosofía de la religión, titulada Creencia y Racionalidad, luego de las duras críticas a la religión, lanzadas sobre todo por tres grandes figuras de la modernidad, como fueron Nietzsche, Freud y Marx, la religión dejó de ser un tema central en la reflexión filosófica del siglo XX. Tanto en el mundo anglosajón como en la llamada filosofía continental, aunque por motivos diferentes, el ateísmo y el agnosticismo se convirtieron en la pauta ordinaria entre los cultivadores de la filosofía. Y el fenómeno religioso pasó a un segundo o a un tercer plano en el interés de las reflexiones conceptuales. Paradójicamente, ello contrasta con la verdadera pléyade de grandes teólogos, tanto católicos como protestantes, que marcaron la historia de la teología durante el mismo siglo XX. Vino a ser tal vez con Wittgenstein, sobre todo cuando se dieron a conocer sus escritos inéditos, que el tema religioso comenzó a despertar un nuevo y creciente interés para la filosofía académica. Por otra parte, este curso de extensión sobre Dios es una muestra más de que el Departamento de Filosofía no es ajeno a los nuevos aires que circulan en los medios académicos, no solo nacionales, sino extranjeros, con un pie en la tradición y otro en el mundo de hoy. La labor filosófica, tanto de investigación como de docencia, se ve así muy enriquecida. Ahora bien, en cuanto al tema que me propongo exponer en esta charla, a saber, la relación que pueda establecerse entre la revelación cristiana y la moral, creo necesario comenzar por dos importantes precisiones en cuanto a su contenido. Porque en primer lugar, no voy a tratar propiamente el problema de Dios, que constituye el tema central de las charlas que se han venido exponiendo en las semanas anteriores. Y en este sentido, mi exposición puede sonar un tanto excéntrica o periférica, porque hablar de las relaciones que pueden establecerse entre la idea de una revelación divina y la moral que busca orientar el comportamiento humano solo toca de manera tangencial el problema de Dios, de su existencia o de su naturaleza. Es cierto que dentro de una tradición religiosa como la nuestra, la idea de Dios se halla íntimamente ligada con la del comportamiento humano, y como tendremos ocasión de verlo,
No pocos pensadores, como es el caso de Immanuel Kant y el mismo Wittgenstein, entienden que la función de la religión debe ser estrictamente moral más que dogmática. En todo caso, una relación entre la religión y el comportamiento de los creyentes es innegable, aunque, como tendremos ocasión de verlo, precisar los términos de dicha relación no es un asunto sencillo. Por otra parte, al hablar de revelación de Dios, nos estamos situando de entrada en un terreno diferente del meramente filosófico, porque la misma idea de revelación se fundamenta sobre el criterio de confianza en un testimonio y por lo tanto de fe, que no pueden ser juzgados a la luz de la mera razón. De ahí que el tema tenga un carácter originariamente teológico, y es este carácter teológico precisamente el que me exige hacer una segunda precisión acerca del tema que me propongo abordar. No solamente no voy a hablar directamente de Dios, sino de su revelación, sino que ello me llevará a confrontarme con una problemática que surge en el seno mismo de la teología y en concreto de la llamada teología moral. De modo que si nos preguntamos por las consecuencias que pueda tener para la orientación del comportamiento humano de los creyentes la idea de una revelación de Dios a los hombres y lo que tal revelación conlleva, nos estamos situando desde un comienzo dentro de los límites trazados por la fe, es decir, por la aceptación de una creencia que no se apoya estrictamente en argumentos racionales, sino en un testimonio calificado que espera ser aceptado por la confianza que él suscita. En otras palabras, parecería como si mi exposición fuera a ser de carácter teológico y no filosófico. Sin embargo, es importante señalar que si bien es cierto que el tema es de claro origen teológico, en el sentido de que surge a partir de la reflexión sobre un dato cuyo fundamento es la fe, a saber, la idea de una revelación de Dios a los seres humanos, se trata en realidad de un tema claramente limítrofe, de un tema que busca determinar con precisión la frontera que pueda establecerse entre las pretensiones cognitivas de la razón humana como criterio para orientar el comportamiento y las enseñanzas religiosas que determinan las relaciones del creyente con Dios y con sus semejantes. En otras palabras, se trata de especificar las relaciones que existen entre revelación y moral racional. Por lo tanto, al tratarse de un problema fronterizo, bien vale la pena que se lo considere no solo desde el otro lado de la frontera, es decir, tal como lo elaboran las discusiones teológicas, sino también que le echemos un vistazo desde este lado de esa misma frontera, es decir, tal como podemos verlo quienes cultivamos la filosofía, lo que por supuesto implica que de nuestra parte tratemos de dejar muy en claro los alcances que puede tener nuestra reflexión. En primer lugar, no nos corresponde como filósofos poner en duda la existencia misma de tal revelación, ya que ésta por su misma naturaleza se halla más allá de los límites que nos traza nuestra razón. Es cierto que la idea de un Dios que pueda revelarse directamente a los seres humanos para darles a conocer sus designios
y la forma en que él ha querido relacionarse con ellos puede eventualmente ser objeto de cuestionamiento por parte de la razón humana. Pero ello sería así únicamente en la medida en que se considere que la idea de Dios a la que puede llegar la razón en su reflexión autónoma sea la misma idea, en algún sentido, que la idea de Dios que predica la religión cuando habla de su revelación a los seres humanos. Y esto, como bien sabemos, es un tema muy controversial, no solo dentro de la tradición filosófica, sino también dentro de la tradición teológica. En la tradición filosófica, la tesis sobre la posibilidad de conocer racionalmente la existencia de Dios no solo es controvertida, bástenos recordar la tesis kantiana acerca del carácter incognoscible de la idea de Dios, sino que en algunos casos el concepto de Dios que han elaborado los filósofos orientados por la mera razón no resulta compatible con el concepto que ofrece la teología, como en el caso ejemplar de Baruch Spinoza. Pero también dentro de la tradición teológica no han faltado quienes, como el franciscano Guillermo de Ockham, han cuestionado la identificación del Dios de la filosofía con el Dios de la revelación cristiana. Y una tesis semejante podemos encontrarla en los escritos de un teólogo protestante de reconocida solvencia como Karl Barth. Así que, dejando a un lado la controversia sobre si el Dios de los filósofos es o no el mismo Dios de la revelación cristiana, no voy a entrar a controvertir la existencia misma de una revelación divina o de su posibilidad, sino que la aceptaré como un dato teológico y entraré así a examinar lo que nos quepa decir como filósofos acerca de la controversia, repito, originariamente teológica, acerca de las consecuencias que esa revelación pueda tener sobre las normas que deben regir el comportamiento de los creyentes. Creo que con estas consideraciones iniciales podemos entrar a precisar el sentido y los alcances de mi exposición. Me propongo entonces presentar mi opinión desde la filosofía sobre la controversia teológica que ha buscado precisar el alcance que la revelación de Dios, tal como la ha entendido el cristianismo, pueda tener sobre las normas que deben regir el comportamiento del creyente en aquellos campos que no tienen que ver directamente con la religión, es decir, por fuera de los sacramentos y de la liturgia. Sin embargo, esto me obliga a hacer una precisión más con respecto al término de teología cristiana. Porque hablar del cristianismo o de teología cristiana significa referirse a un campo semántico no solamente muy amplio y muy complejo, sino también muy variado y muy controversial. De ahí que mis reflexiones tendrán que ver de manera prioritaria con las discusiones que se han llevado a cabo al interior de la teología católica, aunque eventualmente pueda hacer referencia a temas que han sido elaborados por la teología protestante. Pero este mismo término de teología protestante lo utilizo de manera muy amplia e imprecisa, dada la gran diversidad que reina en el campo de dicha teología. Digo pues que mi intención es presentar algunas consideraciones
de carácter filosófico acerca de la discusión que dentro de la teología católica ha sido llamada el debate sobre la especificidad de la moral cristiana, y cuya mejor presentación creo yo que la hallamos en un libro del mismo nombre, La especificidad de la moral cristiana, cuyo autor es el teólogo español Tomás Trigo. Así que, orientándome por esta exposición, voy a tratar de esbozar algunos comentarios desde este lado de la frontera. Primero, entonces, el origen de la controversia. Trigo reconoce que el debate hunde sus raíces en los inicios mismos del cristianismo, cuando la doctrina enseñada por los evangelios se vio confrontada con las exigencias de la filosofía griega, lo cual suscitó una discusión acerca de la relación que debía establecerse entre la fe y la razón humana, o entre las enseñanzas cristianas y la sabiduría pagana. Sin embargo, Trigo considera que la pregunta sobre si existe o no una ética o una moral específicamente cristiana se vino a convertir en objeto de discusión hacia mediados del siglo XX y cobró todo su vigor con el Concilio Vaticano II, convocado en 1959 y que se llevó a cabo en 4 sesiones entre los años 1962 y 1965. Yo creo, sin embargo, que resulta más exacto situar el inicio de dicha controversia en la dura crítica que formuló Lutero contra la conocida distinción que había establecido la doctrina moral católica entre 2 caminos diferentes que pueden transitar los creyentes en su cumplimiento de las exigencias que les plantea su fe. La moral católica habla de un camino llamado de los mandatos, que obliga a todos y contiene las normas establecidas en los mandamientos, y un segundo camino llamado de los consejos, que podrán seguir todos aquellos que estén dispuestos a asumir exigencias más estrictas, que quieran ser más perfectos, como en el caso de las órdenes religiosas, por ejemplo. En cierta medida, la primera vía, la vía de los mandatos, venía a identificarse con las normas éticas o morales que establece la razón humana, adicionadas con las obligaciones de carácter estrictamente religioso, como las correspondientes a los sacramentos y a las ceremonias litúrgicas. Mientras que la segunda vía venía a ser la específicamente cristiana y exigía comportamientos y sacrificios que no cabía exigirles a todos los seres humanos. Se hablaba así de un camino de perfección, y fue precisamente contra este concepto de camino de perfección que Lutero enfiló sus baterías de carácter teológico, por supuesto, señalando que una visión así implicaba otorgarle a las obras, es decir, a las acciones humanas, un carácter y un valor que contradecía aquello que él consideraba como la doctrina central del cristianismo. ¿Cuál es? Que solo la fe en Cristo puede salvar a los seres humanos y no las obras que estos llevan a cabo. En los términos de la discusión teológica, Lutero acusaba a la doctrina moral católica de pelagianismo. Aunque se trataba, es claro, de una controversia estrictamente teológica, ya que buscaba precisar el sentido del carácter salvífico de la fe y su relación con las obras, o en otras palabras, la relación entre la naturaleza
y la gracia, es claro que su discusión no podía menos que conducir a preguntarse por los límites de la razón con respecto a la revelación, en lo que compete precisamente a las normas de comportamiento, es decir, a la moral. Y voy a abrir aquí un paréntesis para indicar que en el contexto de mi exposición no voy a establecer diferencia alguna entre los términos de moral y ética, aunque yo sé muy bien que en muchos otros contextos se acostumbra a usarlos con significados diferentes. Con ambos términos me refiero de manera general a las normas que rigen y deben regir el comportamiento humano a la luz de la razón. La pregunta entonces podemos formularla así: además de la ética o moral que proviene de la luz de la razón, ¿existe acaso una ética o una moral que rija los comportamientos de quienes creen en la revelación cristiana? Así, una vez que hemos precisado el sentido y los alcances de la exposición que me he propuesto presentar hoy, creo que podemos pasar a exponer los términos en que se lleva a cabo esa controversia. Entonces, los términos de la controversia. Yo considero importante comenzar señalando que existe un consenso entre los teólogos y entre los filósofos que confiesan ser creyentes en cuanto a que la ética tiene para el creyente un sentido profundamente diferente del que tiene para un no creyente. Esto, como bien lo sabemos, fue muy claramente expresado por el mismo Wittgenstein en sus bien conocidas lecciones sobre creencia religiosa. En la primera de esas lecciones, tratando de precisar el sentido de la fe religiosa, Wittgenstein señala que tal sentido no debe buscarse propiamente en los contenidos que dicen tener las creencias, cuanto en el sentido que las mismas le otorgan al comportamiento de quien cree en ellas. Oigamos a Wittgenstein. Supongan que alguien adopta esta regla para su vida: creer en el juicio final. ¿Cómo sabremos si podemos decir que cree que ello sucederá o que no lo cree? Preguntárselo no es suficiente. Probablemente dirá que tiene pruebas, pero lo que tiene es lo que podríamos llamar una creencia inconmovible. Ello se mostrará no mediante razonamientos o apelando a razones ordinarias para creer, sino más bien regulando todo en su vida, y este es un hecho mucho más fuerte: renunciar a placeres, apelar siempre a esa imagen. En un sentido, hay que llamar a esto la más firme de todas las creencias, porque la persona arriesga por ello lo que no arriesgaría por cosas mucho menos fundadas para ella. Hasta aquí Wittgenstein. Creo que hay que reconocer como un hecho innegable que la fe religiosa, aunque es cierto que no pocas veces ha llevado y sigue llevando a comportamientos y actitudes claramente reprochables, como es el caso del fanatismo, ha sido también motivo de verdaderas acciones heroicas que merecen todo nuestro reconocimiento y respeto, y ha logrado orientar de manera muy razonable las vidas de millones de personas. Grandes obras de arte, innegables realizaciones humanas, comportamientos dignos de verdadera admiración han tenido y tienen su fundamento en las creencias religiosas. Y esto cabe decirlo, por supuesto, no únicamente del cristianismo,
sino también de casi todas las religiones. Pero si bien existe ese consenso, al menos en el cristianismo, para reconocer que la creencia religiosa le otorga un carácter muy peculiar a las normas de comportamiento y a su cumplimiento, la pregunta apunta en un sentido diferente. Más allá, o además del cambio formal que la fe le otorga al cumplimiento de las normas morales, ¿aporta ella acaso nuevos contenidos, nuevas normas de conducta? En otras palabras, ¿la moral cristiana es materialmente diferente de la moral que se rige por la mera razón? ¿O se trata de una diferencia de carácter exclusivamente formal? Es esto precisamente lo que se ha querido establecer con la pregunta acerca de la especificidad de la moral cristiana. Si el comportamiento del creyente tiene carácter y sentido diferentes del comportamiento del no creyente, preguntamos, ¿se trata de una diferencia únicamente formal o es también una diferencia material, es decir, una diferencia en los contenidos? No voy, por supuesto, a examinar todas y cada una de las múltiples y diversas propuestas que se han elaborado acerca de esta pregunta. Voy a centrar mi atención en aquellas que considero las más significativas para nuestro propósito. Y voy a comenzar por dos pensadores que, partiendo de su fe católica, examinan el tema desde una perspectiva que busca ser filosófica: Jacques Maritain y Dieter von Hildebrand. Y digo que busca ser filosófica porque, a mi parecer, uno y otro entrelazan sus reflexiones filosóficas con elementos religiosos que convierten sus escritos en propuestas que, si bien pueden ser aptas para un creyente, por su fundamentación constante en los datos de la revelación, no resultan aceptables para quien no comparte dichos presupuestos de fe. Se trata, diríamos, de una reflexión filosófica para creyentes, en la cual, por ello mismo, no viene a ser fácil discernir lo que tiene fundamento en la mera razón de aquello que solo puede sustentarse por la fe. Sin embargo, la comparación entre ambos pensadores nos aporta elementos muy significativos para el objeto de nuestra reflexión. Porque Maritain lleva a cabo una lectura del problema a la luz de un acendrado tomismo, es decir, se guía por el pensamiento de Tomás de Aquino, quien, como sabemos, además de ser un excelente teólogo, era un filósofo no menos eminente, solo que sus intereses estaban guiados por la religión y buscaban integrar en la forma que consideró más adecuada la reflexión racional con las exigencias de la revelación. Desde esta perspectiva, la reflexión de Maritain interpreta la ley moral a la luz de la revelación, señalando como elemento específico de esta última la sacralización de los preceptos, del pecado y del deber. Sin que entremos a detallar los elementos con los que busca señalar esa especificidad de la moral cristiana, la idea central es que la revelación de Dios en Cristo establece una comprensión absolutamente nueva del ser humano y que por ello mismo los preceptos morales adquieren un sentido inédito. Y ahí, que aunque insisten que hay una real especificidad de la moral cristiana, esta parece hallarse en el orden de lo formal, del sentido que se le otorga a los preceptos y a su cumplimiento, pero no en el orden de los contenidos específicos a los que tendría acceso el creyente y que estarían vedados para el no creyente. No cabe duda de que para quien tiene fe,
sus convicciones morales se hallan supeditadas a sus convicciones religiosas, en cuanto que son estas últimas las que otorgan sentido a aquellas. Pero esto, en primer lugar, solo tiene significación para un creyente y no implica que éste disponga por ello de contenidos o conocimientos morales a los que la razón no pueda tener acceso por sus propios medios. En todo caso, conviene reconocer que un cambio profundo de carácter formal en el cumplimiento de los deberes viene a ser altamente significativo, ya que con él cambia el sentido mismo de aquello que se hace. En otras palabras, un creyente y un no creyente pueden muy bien hacer lo mismo y disponer de los mismos criterios para saber lo que deben o no deben hacer, pero el sentido de sus acciones viene a ser por completo diferente. Hay, sin embargo, en el pensamiento de Maritain una tesis que resulta controvertida, porque él considera que la reflexión moral a partir de la mera razón tiene como objeto a un ser humano abstracto y real, ya que el verdadero ser humano es aquel que se haya situado dentro del plan de salvación establecido por la revelación cristiana. Esto, por supuesto, es una tesis teológica y viene a significar que la moral racional no solo se halla supeditada a la revelación para el creyente, sino que ella misma es por su propia naturaleza una moral deficiente e incompleta. Esto tal vez podría ser válido para quienes comparten la fe, pero no podría ser aceptado a la luz de la mera razón. Y es precisamente ahí donde la reflexión de Dieter von Hildebrand aporta un elemento significativo para nuestro propósito. El filósofo y teólogo alemán proviene de la escuela fenomenológica y en particular del pensamiento de Max Scheler. Considera que la ética filosófica estudia precisamente las normas de conducta que rigen no a un ser humano irreal o abstracto, como piensa Maritain, sino a todos los seres humanos en cuanto a seres humanos. Es cierto que considera que la moral cristiana es más elevada y encuentra en ella valores nuevos a los que no tendría acceso a la mera razón. Pero cuando uno trata de precisar cuáles serían esos valores nuevos, parece que no son otra cosa que una nueva forma de comprender el sentido del ser humano y de ofrecerle motivos para el cumplimiento de sus deberes, más que de normas de conducta materialmente diferentes. En otras palabras, si la revelación le otorga un sentido nuevo al comportamiento humano, ello no implica que le adicione nuevos contenidos. Tenemos así claramente establecidos los términos de la controversia que van a desarrollar los teólogos. ¿Existe realmente una especificidad de la moral cristiana, no solo en cuanto al sentido trascendente que le otorga al comportamiento humano, sino también en cuanto a las normas que rigen dicho comportamiento? Pasemos entonces a la controversia teológica. Ahora bien, cuando nos adentramos en el campo de la teología, el panorama cambia de manera muy significativa. En primer lugar, los términos de la argumentación se desarrollan de manera exuberante, ya que se apoyan no tanto en argumentos conceptuales controlados por una lógica restrictiva, sino que se ven enriquecidos con los recursos de la imaginación y de la retórica. El teólogo suele explayarse generosamente en sus exposiciones, buscando no solo sustentar una tesis, sino comprometer al lector, al que suele considerar creyente, con abundantes reflexiones cargadas con frecuencia de una rica imaginación y de hondos y variados sentimientos.
En todo caso, si escudriñamos con atención en la articulación de sus argumentaciones, podemos entresacar de allí algunas líneas directrices que marcan el desarrollo del debate. Comencemos diciendo que la visión cristiana le otorga a la ética una doble trascendencia. Por un lado, conecta el comportamiento de los seres humanos con Dios, haciendo de los mandatos de su razón mandamientos divinos y calificando su cumplimiento o su transgresión como elementos que pertenecen al compromiso adquirido por la fe, y es ahí donde se halla la raíz de ese concepto tan importante de pecado que ha marcado de manera indeleble la conciencia moral de Occidente. Por otro lado, el comportamiento adquiere un segundo sentido de trascendencia, ya no en cuanto a su significado, sino en cuanto a su finalidad, ya que la fe lo vincula con los así llamados novísimos, es decir, con los 4 elementos que caracterizan la escatología cristiana: la muerte, el juicio final, el castigo eterno en el infierno y la gloria eterna en el cielo. Este doble sentido de trascendencia, uno actual y otro escatológico, es el que constituye, sin lugar a dudas, la especificidad de la moral cristiana, pero se halla claramente en el ámbito de lo formal, es decir, de la manera como el creyente le otorga sentido a su comportamiento moral y no apunta a sus contenidos específicos. Ahora bien, cuando se trata de examinar si la moral cristiana llega más allá de ese carácter formal, es decir, si contiene normas de conducta cuya formulación se halla más allá de los límites de la mera razón, las posiciones de los teólogos se hacen muy divergentes, y cabría señalar al menos 4 elementos que determinan el sentido de esas divergencias. En primer lugar, lo que llamo el elemento apologético. Un primer elemento que orienta la argumentación que se aduce para sostener que la moral cristiana sí posee normas de conducta que la mera razón no está en condiciones de comprender. Podemos llamarlo un elemento apologético, porque se trata de mostrar que el cristianismo, o dado el caso el catolicismo, es una forma de religión que supera en algún sentido a las otras formas religiosas. En el primer caso, se busca mostrar que el creyente cristiano se halla en una posición moralmente superior a la del no creyente, lo cual, si nos fijamos en la simple experiencia histórica, resulta, a mi parecer, muy difícil de sustentar. Es cierto que dentro del cristianismo, como lo hemos señalado, se han dado y se siguen dando numerosos ejemplos de vidas realmente ejemplares, pero no me parece que se pueda sustentar de manera general que el comportamiento de los cristianos se haya mostrado moralmente superior a los de los creyentes de otras religiones. Yo creo que esto sería una forma de llamado eurocentrismo, ya que significaría considerar que la cultura occidental cristiana es superior a todas las demás culturas, tanto pasadas como presentes. Es cierto, como lo ha señalado muy bien Umberto Eco, desde su condición de no creyente, que la ética cristiana es de una elevación innegable. En su conocido intercambio epistolar con el cardenal Carlo Maria Martini, el escritor italiano lo invita a lo que bien podríamos llamar un experimento mental. Le propone al cardenal aceptar, aunque no sea más que por un instante, la hipótesis de que Dios no existe y de que el hombre es un mero producto de una evolución regida por el azar. Ese hombre, nos dice Eco, sí, no solamente entregado a su condición de mortal, sino condenado a ser consciente de ello
y a ser por lo tanto imperfectísimo entre todos los animales, para hallar el coraje de aguardar la muerte, se convertiría necesariamente en un animal religioso. Y entre las muchas narraciones que es capaz de imaginar, al llegar a la plenitud de los tiempos, tiene en determinado momento la fuerza religiosa, moral y poética de concebir el modelo de Cristo, del amor universal, del perdón de los enemigos, de la vida ofrecida en el holocausto por la salvación de los demás. Si yo fuera un viajero proveniente de lejanas galaxias y me topara con una especie que ha sido capaz de proponerse tal modelo, admiraría subyugado tamaña energía teogónica y consideraría a esa especie miserable e infame que tantos horrores ha cometido, redimida solo por el hecho de haber sido capaz de desear y de creer que todo eso fuera la verdad. Hasta aquí Eco. Pero aunque Eco tenga razón, ello no implica que la revelación cristiana haya aportado normas de conducta que la misma razón humana no hubiera podido reconocer o no pueda reconocer y sustentar. Por el contrario, su grandeza estriba precisamente en haberse adelantado para orientar la reflexión de los seres humanos y llevarlos a comprender lo que esa misma razón reconoce como su logro más elevado. Y cuando se trata ya no del cristianismo en general, sino del catolicismo en particular, los argumentos para defender una especificidad material de la moral católica parecieran sostenerse sobre el principio de que la única forma plenamente correcta de practicar las enseñanzas de Cristo fuera la católica. Tesis esta que ha sido defendida tradicionalmente por la jerarquía eclesiástica, pero que hoy resulta cada vez más difícil de sostener. El mismo Concilio Vaticano II, al referirse a la libertad religiosa, señala como un dato de fe la revelación de Dios a los hombres en la persona de Jesús, y apoyado en ella nos dice: creemos que esta única verdadera religión se verifica en la Iglesia Católica y Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la obligación de difundirla a todos los hombres. Pero el concilio se cuida muy bien de no menospreciar otras formas de practicar el cristianismo cuando declara: la Iglesia Católica se siente unida por varios vínculos con todos los que se honran con el nombre de cristianos por estar bautizados, aunque no profesan íntegramente la fe o no conservan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Un segundo punto en esta controversia, ya no propiamente apologético, sino es la autoridad que pueda tener la jerarquía católica. Un segundo elemento que podemos encontrar en quienes defienden que hay una especificidad material en la ética cristiana es la autoridad de la que goza o debe gozar la jerarquía eclesiástica para orientar la conciencia moral, tanto de los creyentes como de los no creyentes. Sin embargo, es importante diferenciar con claridad ambos casos, porque no hay duda de que para los creyentes de una iglesia, sus autoridades eclesiásticas gozan de una dignidad que no les está permitido desconocer sin más, lo cual no viene a ser el caso para quienes no comparten esas creencias. Sin embargo, inclusive en el caso de los creyentes, la pregunta se plantea en el sentido de si esa autoridad eclesiástica de la que gozan sus jerarquías les permite reglamentar el comportamiento de los fieles acudiendo únicamente a los datos de la revelación, o si en el caso de comportamientos que tienen que ver con la moral, su fundamento debe poderse examinar y juzgar a la luz de la mera razón.
Un caso muy actual lo encontramos en algunas de las normas que se refieren al comportamiento sexual o reproductivo. ¿Qué fuerza de obligación moral tiene para el católico, por ejemplo, la norma que prohíbe el uso de medios anticonceptivos? ¿Puede acaso la autoridad eclesiástica, apoyándose únicamente en su autoridad para interpretar los contenidos de la revelación, obligar a las conciencias, aun en contra de sus convicciones morales alcanzadas luego de una madura reflexión? Es claro que para quienes no son católicos, tales normas solo tienen el valor que les puedan conceder los argumentos sobre los cuales se sostienen. Pero si la revelación no aporta normas morales diferentes en cuanto al contenido de aquellas de las cuales puede acceder la razón humana en un sincero ejercicio de reflexión, también el creyente debería estar en condiciones de poder examinar esas normas y evaluar los argumentos sobre los cuales se sustentan. Es lo que a mi parecer da a entender la misma autoridad eclesiástica cuando establece esas normas, pero sin otorgarles más fuerza que aquella que se deriva de sus palabras y sin pretender convertirlas en verdades pertenecientes al depósito de la fe. Es cierto que para el católico el peso de la autoridad que las establece lo obliga a examinarlas con particular atención y respeto, pero ello no significa que las mismas deban ser aceptadas aun en contra de aquello que le dicte su propia razón. A este propósito cabe señalar que si bien el Concilio Vaticano I, 1869-1870, o sea, siglo XIX, si bien el Concilio Vaticano I, al enseñar y definir como dogma revelado que el pontífice romano es infalible cuando declara, en virtud de su suprema autoridad, que la Iglesia debe sostener una doctrina de fe o de costumbres, doctrina de fide vel moribus, dice el texto. Sin embargo, ningún pontífice ha utilizado esa autoridad cuando se ha tratado de doctrinas de carácter moral. Es decir, que tales doctrinas no han sido consideradas como pertenecientes a los contenidos mismos de la revelación, lo cual nos lleva a considerar un tercer elemento que entra en juego cuando se busca argumentar acerca de la especificidad material de la moral cristiana: su posible carácter heterónomo. Entonces, el problema de la heteronomía de la razón. Para considerar este último elemento me parece interesante examinar con atención la encíclica titulada Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, publicada en 1993, precisamente con el propósito de precisar la posición oficial de la jerarquía eclesiástica con respecto al debate sobre la especificidad de la moral cristiana, que, como lo hemos señalado, había tomado nuevo ímpetu con las declaraciones del Concilio Vaticano II. La encíclica centra su atención sobre el problema de la verdad moral y busca responder a la exigencia de autonomía que marca la reflexión moderna acerca de la moral, sobre todo a partir de Kant. De esta manera busca responder a una exigencia central de aquellos teólogos moralistas que negaban la especificidad material de la moral cristiana. Porque si las normas morales proceden de una revelación de Dios, y precisamente de un Dios al que se considera como radicalmente trascendente, tales normas presentan un carácter heterónomo que parece innegable. Ahora bien, si por algo había luchado Kant, y con él todo el movimiento ilustrado, era precisamente por defender el carácter autónomo de los seres humanos, gracias precisamente a su calidad de seres racionales. Sin embargo, la encíclica no parece dirimir de manera perentoria el asunto mismo de la especificidad material de la moral cristiana, sino que señala como elemento crucial para la controversia
que la idea de una moral fundamentada en la voluntad de Dios no tiene por qué significar que dicha moral deba ser considerada como heterónoma, ya que la intervención de Dios no tiene por qué interferir contra la libertad del hombre. Y para reforzar su posición, el documento insiste en la existencia de verdades morales en un sentido muy cercano al de quienes han defendido un justnaturalismo. Ahora bien, los teólogos que han negado la especificidad material de la moral cristiana, como Edward Hamel, Jean-Marie Aubert y Joseph Fuchs, señalan con razón que una moral cuyos contenidos específicos no tengan su justificación en la razón se convierten en mandatos que restringen de manera indebida la autonomía propia del ser humano. Fuchs, por su parte, desde la teología, señala que todos los hombres han sido llamados por Dios a la salvación y por eso todos deben estar sometidos a las mismas obligaciones morales. Utilizando un vocabulario escolástico, dice que la ley quod se, es decir, en cuanto a sí misma, es ley de Dios, pero quod nos, es decir, en cuanto a nos atañe, viene a ser ley natural. Y otro tanto sostiene Aubert, buscando apoyarse esta vez en Tomás de Aquino. Dice Aubert que el hombre moderno, con su respetable exigencia y autonomía, no pregunta propiamente si la moral cristiana contiene normas específicamente propias, sino que su interés está en saber si esa moral aporta algo para la solución de los problemas que nos acosan. Y Hamel llama a la ley cristiana ratio fide illustrata, es decir, que no viene a ser otra cosa que la razón humana en cuanto se ve ilustrada por la fe sin que ello implique nuevos preceptos. Si tratamos entonces de resumir lo que desde un punto de vista filosófico cabe decir acerca del debate sobre la especificidad material de la moral cristiana, podemos decir que los argumentos de quienes niegan esta especificidad material parecen más convincentes y más acordes con la posibilidad de un verdadero diálogo entre creyentes y no creyentes cuando se trata de asuntos de moral. Si uno examina los argumentos de quienes pretenden defender dicha especificidad, hay que confesar que no parecen convincentes cuando se los miran desde este lado de la frontera. Insisten una y otra vez en que el creyente cuenta con una visión antropológica muy distinta de la que tienen los creyentes, pero cuando se proyecta esa antropología sobre los contenidos de las normas de comportamiento, lo único que se logra ver con claridad es que se trata de una manera muy diversa de comprender el sentido de las acciones humanas. Estas, desde una visión de fe, se ven dotadas de una doble trascendencia, como ya lo hemos dicho. Por una parte son entendidas como formas en las que los seres humanos responden a la revelación de Dios y por otra adquieren una proyección escatológica. Creo entonces que tanto los creyentes como los no creyentes se hallan en igualdad de condiciones cuando se trata de reflexionar sobre las normas de conducta que dicta la razón en las complejas y cambiantes situaciones de la vida. Y ambos ganarían mucho si al justificar sus conductas se acudieran de la manera más estricta a los dictados de una sana razón. Esto, por lo demás, no tiene por qué despojar al creyente de las ventajas que considera tener cuando se trata de otorgarle un sentido trascendente a su existencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a un descanso de 15 minutos y volvemos para la sesión de preguntas.